Un saludo cordial de parte de la Junta Directiva, Dirección Ejecutiva y todas las personas colaboradoras de su colegio profesional Colipro, quienes le agradecemos su participación. Hoy estaremos abordando reflexiones sobre el uso y aprovechamiento de dispositivos móviles en educación. Por parte del Colipro, les acompañamos Gonzalo Mesa como anfitrión de la actividad virtual, Melissa Mora en la sección de preguntas y respuestas, Sandra Calvo atendiendo el chat y Marcelo Prieto Murillo, quien les saluda. La dinámica por desarrollar en este webinario se dividirá en dos partes. En la primera, tendremos un espacio de exposición, de presentación por parte de la persona especialista invitada. Mientras se da la exposición, recuerden que ustedes pueden plantear sus preguntas por escrito, utilizando para ello el botón de preguntas y respuestas que pueden ubicar en la parte inferior de sus pantallas al centro. Les recordamos utilizar únicamente este botón para plantear sus preguntas. Nuestras compañeras estarán recibiendo esas consultas y las agruparán. En la segunda parte, se plantearán las preguntas a la persona especialista para que nos comparta su criterio. Les invitamos a plantear sus preguntas y comentarios a través de este botón de preguntas y respuestas, pues esto nos permite a todos y todas sacar un mayor provecho de la actividad. Se responderán tantas preguntas como nos lo permita el tiempo programado. Este webinario permite la colección de personas colegiadas desde diferentes regiones del país, a quienes agradecemos desde ya su participación. Esta es precisamente una de las grandes ventajas de la implementación de esta herramienta virtual, logrando así una mayor cobertura a nivel nacional. Para el desarrollo de este webinario, nos acompaña la máster Florencia Morado. Ella es máster en Tecnología e Innovación Educativa por la Universidad Nacional de Costa Rica, licenciada en Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires de Argentina, especialista en Educación y Nuevas Tecnologías por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Se especializa en Educación, Innovación y Tecnología para el aprendizaje, desde el rol de profesora, capacitadora e investigadora. Es consultora de diversas instituciones educativas y dirige un makerspace educativo. Sus líneas de trabajo e investigación son el aprendizaje en makerspaces basados en la teoría construccionista, las comunidades virtuales de aprendizaje fundamentadas en el constructivismo social, el aprendizaje basado en proyectos y el uso de la tecnología en los espacios de aprendizaje como facilitador de prácticas educativas. Florencia, bienvenida. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que están esta tarde compartiendo conmigo y con nosotros. Realmente es un gusto estar acá una vez más en Colipro. Bueno, esta vez nos toca estar en este formato de virtualidad, pero bueno, la idea es que hoy podamos, además de plantear ideas, de conversar, de dialogar, de tener un formato interactivo. Van a darse cuenta ahora en unos minutos nada más, que hay algo muy importante, que esta presentación, conmigo nada más, no hacemos nada, sino que la presentación se basa fundamentalmente en la participación de ustedes. Va a ser un encuentro absolutamente interactivo, van a tener que ir diciéndome hacia dónde quieren que dirija yo mi presentación, mis comentarios. Entonces va a ser algo que probablemente nunca lo hayan visto, va a ser algo fuera de serie, porque realmente voy a necesitar de la participación de todas y todos ustedes para poder hacer mi presentación. Al momento estoy viendo que tenemos más o menos 144, 145 participantes, y esto significa que va a ser sumamente enriquecedor esto que les comento de la participación, y se preguntarán cómo vamos a hacer para participar 150 personas. Bueno, vamos a habilitar el sistema de votación que tiene Zoom, y entonces ustedes van a tener que votar en diferentes opciones que les vamos a ir presentando, y esta votación va a hacer que yo vaya dirigiendo hacia un lado o hacia el otro la presentación que vamos a tener hoy. Así que bueno, espero que
que esté claro. De todas formas, vamos a ir poco a poco. Y otra cosa muy importante, cuando vayan haciendo las preguntas, por favor, no las hagan en el chat, hagan las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas, para que estas preguntas se recopilen y al final de la charla podamos tener de nuevo un diálogo que vaya surgiendo a través de aquellas cuestiones que ustedes quieran que se amplíen, que se aclaren. Lo hacen entonces en preguntas y respuestas. Entonces, ya teniendo 155 personas y siendo respetuosas de la puntualidad de quienes están por acá, vamos a empezar la presentación y vamos a empezar en realidad esta aventura. Es una aventura compartida. ¿Y dónde está compartir pantalla? Se me acaba de ir. A ver. Ok. No, tenemos todo listo. Cuando uno tiene todo listo, después deja de funcionar. Lo probamos 4 veces y funcionó. No panic. Vamos ahora. A ver, ahora sí. Venimos para acá. Ok. Está funcionando todo muy bien. Ok. Tienen que acomodar las ventanitas. Bien. Bueno, supongo que están todos viendo mi pantalla, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugar un poco y obviamente, a ver, creo que estamos claros de en qué consiste la conversación o la charla de hoy. Es sobre el uso de dispositivos móviles para el aprendizaje. Entonces, cuando nosotros pensamos en utilizar dispositivos móviles para el aprendizaje, ¿es para el aprendizaje de quién? De nuestros estudiantes. Entonces, para eso vamos a sumergirnos, vamos a estar inmersas e inmersos en aquellos temas que para nuestros estudiantes son importantes, son atractivos, son llamativos y es un gancho. ¿De qué estamos hablando en este momento? De este juego, un juego de escape. Vamos a hacer un juego de escape basado en Among Us, que es un juego que utilizan mucho los chicos y que descubren cuál es el impostor. ¿Y quién va a ser el impostor? Bueno, el impostor o la impostora va a ser aquella persona que no quiere utilizar dispositivos móviles en el aula. Pero también vamos a explorar un poco por qué esa persona no quiere utilizar dispositivos móviles en el aula. También vamos a explorar cuáles son los miedos que se generan sobre el uso de la tecnología. También vamos a explorar qué es eso de decir que quiero hacer, pero después no lo hago. Entonces, vamos a empezar esta aventura. Y entonces, un alienígena se ha introducido en nuestra nave y está intentando reemplazar a los tripulantes. Los tripulantes somos todos nosotros. Es una persona que no quiere iniciar un proceso de innovación educativa con uso de tecnología. Sus clases son meramente expositivas. Justamente por eso, si no sería yo la impostora, esta presentación no va a ser meramente expositiva. Sus estudiantes tienen que memorizar todo lo que escuchan. No podemos volver a la Tierra hasta que estemos seguros de que no es ninguno de nosotros, de las 164 personas que estamos acá. Vamos a ver si tenemos impostores o no en esta presentación de hoy o en este encuentro de hoy. Bien, ay, ¿cómo cerramos la compuerta? ¿Cómo iniciamos este viaje si tenemos la compuerta abierta? Bueno, necesitamos recuperar algunas contraseñas. Soy pésima para las contraseñas. Vamos a ver si podemos recuperar algunas contraseñas. Primera pregunta para ustedes. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En enseñar o en que aprendan o en que los estudiantes aprendan? Entonces acá vamos a ver qué dicen las votaciones de todos ustedes. Por favor, presenten las votaciones. No se olviden de apretar el botón enviar después de hacer la votación. ¿En qué nos vamos a enfocar? ¿En enseñar o en que los estudiantes aprendan? Y vamos a dar un tiempo para votar. Hagan sus votaciones. Seleccionen. Ahí en pantalla tienen las dos posibilidades. Seleccionen y aprieten el botón de enviar la votación, que está abajo. Vamos a dar unos minutos para que todas las personas puedan votar. Tenemos 169 personas entre nosotros.
Un poco de paciencia, que somos muchos, los sistemas están lentos. Ya casi cerramos la primera compuerta de nuestra nave espacial. Procedemos a cerrar, doña Florencia. Dale, cuando ustedes digan, cerramos la votación. Yo no puedo ver cuántas personas votaron, así que cuando ustedes lo consideren que ya tenemos un volumen importante y representativo, cerramos la votación para empezar a cerrar la compuerta. Perfecto, voy a compartir los resultados. Tenemos 147 personas de 170 personas participantes. Entonces, permítame un momento para poder hacer el cierre respectivo y poder compartir los resultados. Ok, 130 personas, el 88% dice que nos vamos a enfocar en que los estudiantes aprendan y hay un 18% que quiere que nos enfoquemos en enseñar. Bueno, ¿por qué estas dos alternativas? Vamos a ver primero qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué significa que nos enfoquemos en aprender? ¿Qué significa que nos enfoquemos en enseñar? Si nos enfocamos en enseñar, en realidad estamos poniendo el foco en nosotros o en nuestro rol de docente, de personas docentes. Estamos, por ejemplo, la clásica, tengo que cubrir contenidos. Me paro frente al aula y enseño, hablo, digo, hablo, enseño, digo, hablo, enseño, digo. ¿Y los estudiantes aprendieron o no aprendieron? No importa si están los estudiantes, si yo total estoy cumpliendo mi rol de enseñar. Ahora, cuando el foco lo ponemos en el aprendizaje, cuando el foco lo ponemos en aprender, lo que estamos haciendo es enfocar en que esas personas que están del otro lado, que son niñas, niños, adolescentes, adultos, realmente construyan conocimiento a partir de las provocaciones que vamos a hacer con ellos, las provocaciones didácticas. Entonces, por eso es que no, perfecto, la mayoría elige aprender, entonces nos vamos a enfocar en aprender. Ahora, siguiente pregunta para a ver si podemos cerrar o no la compuerta. Los teléfonos móviles, y ya metiéndonos en nuestro tema de hoy, en el aula, ¿sirven para qué? ¿Sirven para aprender o sirven para distraerse? Y largamos la votación. Recuerden, en este momento aparece en las pantallas el cuadro para que votemos a través del cuadro que nos aparece. Entonces podemos realizar la votación ahí, estará ahí aproximadamente un minuto y después cerraremos para presentar los resultados de la votación. Acá ya está más difícil, ¿eh? La contraseña te la voy poniendo cada vez más difícil. La otra era bastante obvia. Esta no sé si es tan obvia, pero bueno, vamos a ver qué es lo que opinan ustedes. Puede suceder que en algunos casos no les esté apareciendo el cuadro de votación. Eso es debido a las configuraciones de la máquina o del teléfono celular. De todos modos, pues podemos continuar con la actividad sabiendo que la votación no es obligatoria y que no está respondiendo a la programación propiamente de la sala Zoom de Colibri, sino que por la programación propiamente por la versión de máquina o de teléfono celular. Procedo a compartir los datos de esta última pregunta. Ok, gracias Gonzalo. Bueno, vamos bien, pero de todas formas hay gente que hay divergencia de opiniones. Y está muy bien que haya divergencia de opiniones. ¿Por qué? Porque vamos al número más bajo, a distraerse. Bueno, si no tenemos una propuesta didáctica, válida, concreta, generada, pensada en los aprendizajes, pensada en metas de comprensión, claro que los celulares en el aula están para distraerse o sirven para distraerse. Ahora bien,
Si nosotros pensamos que los teléfonos móviles en el aula sirven para aprender, tenemos que pensar en cómo hacer que sirvan para aprender. Y este es el asunto. Entonces, vamos a ir a lo que ha votado la mayoría y cerramos otra compuerta. De nuevo, ¿para qué se pueden usar los dispositivos móviles? ¿Para perder el tiempo o para aprender en el aula? Y lanzamos la siguiente votación. Procedo a compartir el resultado de la votación. Bueno, esto ya parece una votación tendenciosa. 151 para aprender, creo que los estoy convenciendo. Sin embargo, volvemos a lo mismo que dijimos antes, ¿no? Siempre y cuando haya una estrategia didáctica valiosa, van a servir para aprender. Si no tenemos una estrategia didáctica valiosa, van a ser para perder el tiempo. Y acá está el kit de la cuestión, ¿no? Vamos entonces a la última compuerta. Y la pregunta es, entonces, lanzamos la votación. ¿Tenemos que prohibir su uso en el aula? ¿Sí o no? Recuerden que deben marcar la opción que que consideran más apropiada y darle al botón de enviar para que pueda quedar registrado dentro de el cuadro de votación. Finalizo en este momento y comparto la votación. Ok, no hay que prohibirlo del aula y hay quien sí dice que hay que prohibirlo del aula. Me interesa muchísimo la opinión divergente y me interesa muchísimo la opinión de quien dice que sí. Porque quien dice que sí también tiene sus motivos. Y de nuevo, hay que prohibirlo o tal vez no es ni sí ni no. Tal vez hay que ver cuándo se usa, cómo se usa y de qué manera se usa. Y es lo que vamos a transitar ahora en esta no, estaba votando sí y no me dejaba. Ok, cerramos la compuerta e iniciamos el viaje. Bien, vamos a explorar un poquito. Estos son los diferentes sectores de la nave. Estamos buscando, recuerden, el alienígena o la alienígena que está entre nosotros. Bien, ¿por qué estamos haciendo esta presentación? ¿Por qué estamos haciendo esta conversación? ¿Por qué están ustedes acá? Algo muy importante, la tasa de acceso de teléfonos móviles en Costa Rica. Los teléfonos móviles existen y son una herramienta con la cual podemos contar. Esta encuesta es una encuesta realizada por un informe del MISIP, encuesta de acceso y uso de dispositivos móviles e internet a niños y niñas y jóvenes 2018-2019, prepandemia. Y lo que nos dice este informe es que el 91.2% de la población o de estudiantes cuenta con teléfono celular. 91.2%, es altísimo, fíjense el número, altísimo. 91.2% tiene teléfono celular, puede que sea propio, 85,2%, lo cual es muy alto también, o prestado por otra persona, un 6%. Entonces, datos crudos del 2018-2019, probablemente esto sea mucho más alto ahora,
¿Por qué? Porque durante la pandemia muchos tuvieron que comprar teléfonos celulares para poder estar conectados a sus sistemas de educación y de aprendizaje. Importante, entonces. Bien. Pregunta. ¿Para qué queremos saber sobre dispositivos móviles? ¿Por qué estamos acá? ¿Por qué hay 191 personas en esta charla? Entonces, vamos a la votación. ¿Para qué? Para provocar aprendizajes, para hacer la clase entretenida o para que aprendan desde diferentes lugares. Lanzamos la votación. ¿Para qué queremos saber sobre dispositivos móviles? Cierro la votación y muestro los resultados. Bien, acá está un poco reñido, ¿no? Tenemos un 73% para provocar aprendizajes, un 32% para hacer la clase entretenida y un 28% para que aprendan desde lugares diferentes. ¿Sí? Bueno, vamos a explorar cada uno de estos puntos. Vamos a ir primero a hacer la clase entretenida. Vamos a ver qué pasa. ¿Nos lleva a algún lado? No nos lleva a ningún lado. Y ya vamos a ver por qué no nos lleva a ningún lado. Sí nos lleva a provocar aprendizajes o que aprendan desde diferentes lugares, y se lo votaron muy pocos. Piensen ustedes en la pandemia. Aprender en la pandemia nos obligó a aprender desde diferentes lugares, en diferentes espacios físicos, que no son la escuela, empezando por no es la escuela, y estamos pronto tal vez a volver, ojalá que no, a esa situación después de las medidas que se tomaron hoy. Entonces, también es válido para que aprendan desde diferentes lugares. ¿Y qué significa? Provocar aprendizajes, que nosotros como docentes, nuestro rol no es transmitir conocimientos, transmitir contenidos, cubrir contenidos. Porque si cubrimos, yo digo que los contenidos a veces se toman como si fuera una frazada, ¿no? Con una frazada nos tapamos y nos dormimos. Entonces, nuestro rol como docentes, ¿cuál es? Es diseñar estrategias de aprendizaje que provoquen el aprendizaje en nuestros estudiantes, como veíamos al principio. Lo que nos importa es que se provoque aprendizaje, que los estudiantes puedan construir conocimiento a partir de esas provocaciones que hacemos nosotros. Ubicuidad. Aprender, ¿qué significa el aprendizaje ubicuo? Poder aprender en cualquier momento, en cualquier lugar. La pandemia nos ha indicado y nos ha obligado a aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Y eso no está mal, eso está muy bien. Y los teléfonos móviles y las tabletas nos permiten que los aprendizajes justamente trasciendan las 4 paredes de las aulas. Y eso es fundamental en estas épocas. ¿Por qué hablamos de no solo para entretener? No está mal que el aprendizaje sea entretenido, al contrario, es importante que sea motivador, pero no solamente entretener, porque si solamente utilizamos dispositivos móviles o cualquier estrategia que se nos ocurra únicamente para entretener, en realidad no hace más que eso, entretiene. Entonces, tengan en cuenta que el principal objetivo de los procesos educativos es fomentar el aprendizaje. El aprendizaje tiene que ser deseado. Entonces, importantísimo, lo dijo Piaget, no aprende quien no quiere aprender. Entonces, nos puede servir, sí, para que los estudiantes deseen formar parte del proceso de aprendizaje, para fomentar curiosidad, para que sea importante, para que sea significativo, y el aprendizaje siempre tiene que ser útil. Entonces, los dispositivos móviles nos pueden servir como una primera puerta de entrada, pero no tiene que ser el único motivo por el cual utilizamos dispositivos móviles. Siempre tengamos en mente que lo más importante es provocar aprendizaje, ¿sí? Entonces, por eso es que no solamente es para entretener. Ahora, hay varios mitos vinculados con la tecnología, con los niños, las niñas y el aprendizaje. Mito número 1, la infancia y la tecnología no deben mezclarse.
Y esto tiene que ver con aquellas personas que dijeron prohibamos el uso en el aula. No, la tecnología le hace daño a las niñas y a los niños. Bueno, en realidad la tecnología está para quedarse. Y cuando hablamos de tecnología, piensen que la tecnología no es solamente la tecnología digital, no es solamente la tecnología electrónica. La pizarra es una tecnología, la tiza es una tecnología. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tecnología? La tecnología es todo aquello que nos permite mediar los procesos de aprendizaje. Entonces, la pizarra, la tiza, los libros de texto son tecnologías, ¿sí? Tecnologías no digitales, tecnologías no eléctricas. Segundo mito, los niños y los jóvenes son nativos digitales. Esto es tremendo y se escucha todo el tiempo. ¿Cuántas veces hemos escuchado, los chicos vienen con el chip digital, los chicos vienen con el chip de la tecnología? Mito. Sí es cierto que nacieron en una época donde hay un amplio acceso a los dispositivos, pero los nativos digitales en realidad son aquellas personas que pueden construir conocimiento con tecnología. Y esto no es natural, esto no es solo, no es que un niño agarra un teléfono móvil y automáticamente aprende. No, nosotros tenemos que estar ahí como docentes provocando y proponiendo actividades para que nuestros estudiantes aprendan. Tercer mito, la tecnología dificulta la interacción social. Bueno, la pandemia yo creo que arrasó completamente con este mito. ¿Qué hubiera sido de nosotros sin la tecnología? Es lo que nos permitió sobrevivir a la pandemia, es lo que nos permitió a nosotros interactuar entre adultos, entre familiares y también con nuestros estudiantes. Y también a los niños entre sí. Qué necesario que es que los niños interactúen entre sí, y en ese momento no lo podían hacer. Gracias a la tecnología pudimos estar conectados. Cuarto mito, la tecnología domina la vida de los niños. No, en realidad esto tiene que ver con decisiones de los adultos. Los adultos decidimos hasta qué momento o cuánto van a usar la tecnología, para qué cosas van a usar tecnología y para qué cosas no. Entonces va a depender de qué es lo que nosotros como adultos guiemos en la vida de nuestros estudiantes. De nuestros niños, estudiantes, hijos también, no necesariamente estudiantes. Jugar es sinónimo de aprendizaje, otro mito. No, jugar es jugar. Jugar es para un montón de estrategias de socialización, pero no necesariamente jugando se aprende. ¿Se puede aprender jugando? Claro que se puede aprender jugando, pero no son sinónimos. Siguiente mito, F, si es interactivo es educacional. No necesariamente, puede ser, mira, justamente me pasó cuando fue el fin de semana pasado, estaba asesorando a una profesora que estaba generando un juego sobre un cuadro, estaba usando esta misma herramienta, Genially. Entonces, lo que hacía era, mostraba un cuadro de la Edad Moderna, un cuadro, una parte del Bosco, y quería que los estudiantes vean, había hecho modificaciones en otro, o sea, tenía las dos, había hecho modificaciones y que encuentren las diferencias entre uno y el otro. Y ahí terminaba la actividad. Entonces, ¿cuál era el objetivo de aprendizaje de esa actividad? No había objetivo de aprendizaje. ¿Qué pasaba después de que ellos encontraban las diferencias entre los dos cuadros? Absolutamente nada. Era interactivo, sí, porque podían tocar y demás, pero no había ningún objetivo de aprendizaje. Entonces, le sugerí a esta profesora que cambie la actividad, y entonces que ponga una obra de la Edad Media y otra obra de la Edad Moderna, y que comparen cuáles son las diferencias de estilo y las diferencias del arte, las diferencias de la intención, las diferencias de los colores, etcétera, etcétera, entre los dos. Pero fíjense que con la interactividad sola no hacíamos nada. Último punto, los niños necesitan de los conocimientos tecnológicos para su vida futura. Eso es un mito en realidad. Sí necesitan, obviamente, pero no únicamente. Necesitan, así como todos, necesitamos, entre otras cosas, conocer sobre tecnología, pero también necesitamos conocer sobre lectura, necesitamos aprender a leer, aprender a escribir, aprender a comunicarnos, aprender a aprender, aprender a buscar, aprender a investigar, aprender a interpretar. Entonces, no es únicamente los conocimientos tecnológicos lo que necesitan nuestros niños para la vida futura. Entonces, partiendo de haber derribado un poquito estos mitos, acá tienen la referencia bibliográfica por si después quieren profundizar, vamos a continuar con nuestra exploración
en nuestra nave. Oh, perdón, este ya está. Venimos para acá. Y la siguiente pregunta es, ¿para qué se puede utilizar la tecnología móvil en el proceso de aprendizaje? Acá tenemos más opciones para acceder a plataformas, para calificar, para construir conocimiento, para investigar. De estas 4 hay una con la cual yo no estoy de acuerdo y hay 3 con las que sí. Pero bueno, abrimos la votación entonces a ver qué es lo que piensan ustedes. Para las personas nuevas que se han integrado en los últimos minutos a la actividad, pueden generar la votación marcando la opción que consideren más conveniente o las opciones, en este caso que es opción múltiple, y dar el botón de enviar para que quede debidamente registrado. Procedo a cerrar y a compartir la votación. Ok, bueno, siempre son tan interesantes estas respuestas porque obviamente no hay ninguna que sea verdadera ni ninguna que sea falsa. Esa es la verdad del asunto. El tema es cómo lo hacemos. Para construir conocimiento, 83%, bueno, esa es la que más me gusta, pero también para otras más. ¿Cómo vamos a construir conocimiento? A partir de provocar investigaciones. ¿Cómo vamos a construir conocimiento? A partir de acceder a diversas plataformas. Y esa es la que menos me gusta, que es la de calificar. Primero porque la palabra calificar me genera una suerte de irritación en la piel, me pone muy nerviosa y tal vez esto va a ser para otro webinar que podamos hablar de la evaluación auténtica. Hay un concepto súper interesante de evaluación auténtica versus calificar. Calificar es poner un número. Evaluación auténtica es trabajar con los aprendizajes y que la evaluación sea parte del proceso de aprendizaje. Paula Carlino, una autora argentina con la cual yo trabajé en su equipo de investigación, ella decía que tenemos 2 modalidades, la evaluación como proceso o la evaluación como sentencia. Bueno, calificar es una sentencia. Así que en realidad en esta presentación, en esta charla, lo que vamos a ver es cómo podemos utilizar la tecnología para acceder a plataformas, para construir conocimiento y para investigar. Entonces, vamos a ver, podemos entrar en cualquiera de las opciones. ¿Y qué se puede hacer? ¿No? Acceder a plataformas. Los entornos virtuales de aprendizaje, como Moodle o como Google Classroom, se pueden acceder a través de dispositivos móviles. Y esto es muy común en nuestros estudiantes y en las personas adolescentes. Y durante la pandemia, aquellas personas que no tenían recursos, y esto es algo que lo hemos comprobado con algunas de las personas, con algunos estudiantes míos, lo que hemos comprobado es que las familias no tenían computadoras y sí tenían dispositivos móviles. Entonces, accedían a las plataformas virtuales a través de los dispositivos móviles. Muchos de ellos, de jardín de infantes, niñas y niños, esperaban a las 5 de la tarde a que lleguen sus padres con los dispositivos, porque volvían de trabajar y recién ahí se accedían a las plataformas de aprendizaje. También se puede acceder a aplicaciones para el aprendizaje, como por ejemplo Kaggle, Kahoot, Doodlebuddy, Flipgrid, Padlet y otras. Y acá voy a hacer, como decimos en Argentina, voy a tirar un chivo. El sábado 5 de junio vamos a hacer un taller donde vamos a enseñarles a diseñar procesos de aprendizaje utilizando estas tecnologías. En esta charla no, porque no es la idea, en esta charla es una conversación más conceptual, pero sí el 5 de junio vamos a hacer un taller para que ustedes puedan aprender a diseñar estrategias de aprendizaje y para que puedan aprender a usar dispositivos móviles y aplicaciones.
Bueno, ¿para qué también? Para construir conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, los dispositivos móviles se pueden utilizar para crear mapas mentales y conceptuales, con Codel, para editar videos y fotografías con un montón de herramientas, para colaborar con compañeros y con compañeras, y para comunicarse con docentes y compañeros. Para esto podemos usar dispositivos móviles. ¿Para qué también podemos usarlos? Para investigar, para buscar información en diferentes fuentes, para leer e interactuar con las lecturas. Este fin de semana leí un artículo académico, una investigación muy interesante del uso de tabletas de iPad para las clases de inglés, en este caso era, pero también puede ser para las clases de español, y cómo podemos interactuar con la lectura, y cómo podemos utilizar las tabletas para fomentar la lectura y para poder hacer una lectura mucho más rica, mucho más participativa. Entonces, para esto podemos utilizar los dispositivos móviles. Enseñanza para la comprensión, y la comprensión está por encima, por debajo y como base, en realidad está atravesando todos los procesos de aprendizaje. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos que nuestros estudiantes comprendan, que nuestros estudiantes aprendan. ¿Y cómo podemos utilizar la tecnología? Bueno, para conectar las ideas con las experiencias propias de los estudiantes. Y ya estoy hablando de la tecnología en general y no exclusivamente de los dispositivos móviles. Para acercar conceptos que son difíciles, ¿no? Que son difíciles de comprender, entonces los podemos acercar desde diferentes puntos, desde lo visual, desde lo simbólico, desde lo verbal, para profundizar la comprensión a partir de la indagación permanente. Por ejemplo, hoy estaba trabajando, asesorando una profesora que estaba hablando sobre los isótopos. Los isótopos son unas características de los elementos de la tabla periódica, en realidad de los elementos del mundo, no de los elementos de la tabla periódica. El mundo está hecho de elementos. Quienes sean del área de la química, me van a disculpar que yo no soy del área de la química, pero algo estoy aprendiendo al asesorar a esta profesora. Entonces, los isótopos son aquellas características especiales que están vinculadas con la masa de los elementos y que son muy particulares, y cada elemento es como el peso, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un peso. Esos son los isótopos. Y los elementos pueden tener varios isótopos. Entonces, de acá pasamos a la radioactividad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el uranio tiene dos tipos de isótopos y esto significa que tiene perturbaciones en sus componentes internos y que estas perturbaciones hacen que estallen en cierta manera los componentes y que genere radioactividad. Entonces, de acá la profesora pasa a decir que la radioactividad se divide en rayos alfa, beta y gamma. Y los estudiantes escuchaban y anotaban. Entonces, yo le digo a esta profesora, ¿y qué tal si? Porque hay un estudiante que dice, bueno, pero los rayos sirven para matar el cáncer. Y empieza a surgir mucho interés de los estudiantes sobre cómo es que los rayos matan el cáncer. Entonces lo que le decía a la profe es, ¿y por qué no les decís que busquen, en vez de vos estar contándoles todo, por qué no les decís, por ejemplo, que busquen cuáles son los isótopos del uranio? Y entonces ahí empezás a hablar de uranio. ¿Y por qué no les decís que investiguen en el dispositivo móvil cómo se relaciona la radioactividad con el uranio? Y entonces ellos van, buscan y hacen una clase participativa. ¿Y por qué no les pedís que indaguen en internet cómo los rayos se vinculan con la lucha contra el cáncer, o en realidad con la cura de algunos tumores? Entonces ellos van y buscan y pueden participar. Y fíjense cómo se puede hacer esta indagación de ida y vuelta con dispositivos móviles. Y finalmente, para comunicar las ideas, para que las ideas sean auténticas e interesantes, tanto estudiantes como profesores, y este es el caso, ¿no? Cuando ellos escuchaban sobre los isótopos, que eran palabras extrañas y no sabían de qué les estaba hablando, pero cuando se empieza a mencionar la forma de atacar los tumores cancerígenos, ahí les empieza a interesar. Y si ellos investigan y asocian con tal vez familiares que han estado en la lucha contra el cáncer, que la hayan vencido o no vencido, pueden indagar los rayos, cómo es que se utilizan los rayos, no solamente para atacar los tumores, sino también para hacer tomografías e identificar la ubicación. Esto genera una indagación y una conversación y una comunicación mucho más rica, un aprendizaje mucho más rico, ni más ni menos. Entonces piensen, ¿cuáles son los temas difíciles de comprender para mis estudiantes? ¿Cómo puedo utilizar la tecnología para que se conecten con el interés auténtico de mis estudiantes? Y además para que se pueda abordar desde diferentes perspectivas y modalidades.
y esta capacidad de ser flexibles y tener el oído y el ojo abierto, muy atento a qué es lo que les está interesando a nuestros estudiantes en cada momento. Como en este caso esta mañana con la profesora, que a los chicos les interesaba cómo los rayos y la radioactividad podían servir no solamente para matar gente a través de las bombas, sino sobre todo y especialmente para curar el cáncer. Y vamos a seguir recorriendo nuestros espacios. Este es el que ya puse recién, vamos acá. Y ya estamos casi llegando al final de nuestro recorrido. ¿Cómo se ven entonces ustedes incorporando dispositivos móviles para los procesos de aprendizaje? Y las opciones son, ya no puedo aprender más cosas nuevas, esto no es para mí, y me asusta, pero voy a hacer el intento. Entonces largamos la votación a ver qué nos pueden decir. Uy, acá hay un problema, son solo 2 opciones. Bueno, la tercera no está mal. Vamos a las 3. Recuerden darle el envío a las respuestas para que puedan quedar registradas por acá en el cuadro de presentación final de resultados. Procedo a cerrar la votación y a compartir los resultados. ¡Ay, qué belleza! Esas 2 personas que dicen, ya no puedo hacer más cosas nuevas y no es para mí. Me encantaría conocer por qué y sobre todo cómo podemos ayudarlos. Les cuento que esta persona con la que yo estaba trabajando esta mañana es una capacitación que estoy haciendo en un colegio. Es un proceso de acompañamiento para que utilicen Project-Based Learning, aprendizaje basado en proyectos, en sus aulas. En el primer taller, es una serie de varios talleres con el mismo grupo, una profesora no hizo su proyecto, no participó, estaba ahí muy mal y dice, no, esto no es para mí, yo no puedo. Y es la profesora que estoy acompañando exactamente en este momento. La estoy acompañando, reuniéndonos 2 veces por semana y acompañándola en las aulas con sus estudiantes. Y está feliz. ¿Y saben qué me dijo? Me dijo que reencontró su pasión por la profesión docente. Entonces, a veces creemos que no podemos aprender cosas nuevas, pero en realidad es tan lindo y nos gratifica tanto aprender cosas nuevas. Yo le diría que se animen, pero igual quiero conocer cuáles son sus miedos, porque si dicen que no pueden aprender cosas nuevas porque tienen miedo a aprender estas cosas nuevas. Están los que dicen que les asusta y van a hacer el intento, y los que ya han iniciado algo de esto, que siempre algo estamos iniciando. Entonces, vamos a ir a la última etapa de nuestro recorrido de hoy y les agradezco montones de esta participación y que haya 203 personas es fantástico. Recuerden que las preguntas para poder hacer el diálogo después van en preguntas y respuestas. Hagan todas sus preguntas en el botoncito de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a ver, quienes dicen, me asusta, pero voy a hacer el intento. ¿Cuáles son los pasos para utilizar tecnologías móviles y cualquier tecnología para provocar aprendizaje? Primero, antes que nada, y esto lo vamos a trabajar paso a paso en el próximo taller. Parezco esas personas que hacen avisos en los programas, ¿no? Que pasan con el cartelito. Bueno, estoy pasando con el cartelito. Taller de cómo utilizar y cómo hacer estrategias de aprendizaje con dispositivos móviles. Taller práctico el 5 de junio por este mismo canal. Determinar cuáles son las metas de comprensión. Si no sabemos qué queremos que aprendan nuestros estudiantes, no podemos empezar. Lo más importante es tener claridad. Quiero que mis estudiantes aprendan esto, esto, esto y esto. Después, conocer muchas aplicaciones, travesear, probar, instalarse. Acá en el teléfono yo tengo montones de aplicaciones que las instalo, las pruebo, las desinstalo. Bueno, hay que probar. Hay veces que no nos van a gustar, pero probemos muchas aplicaciones
hagamos toda esta etapa exploratoria para después poder, ¿qué? De elegir cuáles usar. Tercer punto, determinar qué tipo de actividades van a hacer los estudiantes para abordar los contenidos. ¿Van a hacer actividades de indagación? ¿Van a hacer actividades de investigación? ¿Van a hacer actividades de construcción? Bueno, ¿cuál es el tipo de actividades que queremos que nuestros estudiantes hagan? Y por último, seleccionar qué tecnología nos sirve para poder hacer estas actividades. Importantísimo, probar todo antes de llegar a la clase, hacer nosotros todas las actividades. ¿Por qué? Porque la tecnología siempre falla. Entonces, nos vamos a sentir inseguros si llegamos al aula y nos falla la tecnología. Entonces, siempre antes probar todo para después llevarlo al aula con nuestros estudiantes. Además, porque los estudiantes se frustran. Si hay algo que no funciona y nosotros no sabemos cómo hacer para ayudarlos, se frustran. Así que siempre prueben todo antes. Y estamos llegando al final. Y les voy a mostrar o contar en realidad dos experiencias. Hay un video, pero el video no se escucha. Entonces voy a ir directamente a contarles. Ustedes van a tener la presentación, seguramente van a poder ver los videos que están buenísimos. Les sugiero que vean los videos porque la experiencia es divina. Pero les voy a contar un poquitito. Curiosa mi ciudad es una experiencia que se hizo en Argentina en el año 2000. Bueno, la publicación es 2015, creo que la experiencia es 2014. Fíjense, 2014 es viejísima. Estamos en 2021. Los teléfonos no eran lo que son ahora. Es una propuesta una propuesta con estudiantes de colegio secundario que utilizan los dispositivos móviles para recorrer la ciudad, y a partir de recorrer la ciudad, a partir de formular preguntas, a partir de generar búsquedas de información, van conociendo cuestiones que tienen que ver con la historia, con la narrativa, con el español, lengua, literatura, inglés e historia. Fíjense cómo se utilizan, es un proyecto que integra diferentes disciplinas. Lengua y literatura, inglés e historia. Se llama Curiosa mi ciudad, y los estudiantes recorren junto con sus compañeros y con los profesores, por supuesto, a partir de diferentes didácticas. Si ustedes buscan Curiosa mi ciudad, están todas las experiencias, incluso las guías didácticas de los docentes. Es una actividad que se hizo hermosísima. Justamente habla de una actividad, un activador de la curiosidad intelectual. ¿Por qué? Porque van a los diferentes lugares icónicos de la ciudad a sacar fotos, y después fotos, videos, y a partir de eso construyen un discurso, una narrativa, los mismos estudiantes. Entonces es una experiencia interesantísima, Curiosa en mi ciudad. Googleenla, búsquenla porque es fantástica, y vean el video que es muy bonito. La otra experiencia se llama Smile, se originó en Stanford. En realidad, Stanford genera un software. ¿Para qué? Para que los estudiantes, pues, esto es muy interesante, que pueden hacerlo con cualquier aplicación o con muchas aplicaciones, no tienen que tener la aplicación de Stanford. Los estudiantes crearon en este proyecto las preguntas, ¿sí? Creaban las preguntas de un examen, de un quiz. Cuando nosotros hacemos un quiz para los estudiantes, tenemos que primero pensar qué queremos que ellos aprendan, qué queremos que ellos respondan, cuáles son los temas que se van a abordar. Entonces, en esta construcción nuestra como docentes de un quiz, aprendemos mucho. ¿Qué pasa? Cuando los estudiantes responden ese quiz, no aprenden nada, porque lo que hacen es tratar de recordar algo. Lo más importante es la construcción de las preguntas, la búsqueda de las alternativas. Entonces, si generamos una actividad en el aula donde pedimos a nuestros estudiantes que diseñen los exámenes, que diseñen los quizzes, que elijan las opciones, en esta actividad ellos van a aprender muchísimo. Después podemos usar, sí, se usa mucho, y esto es súper interesante, ¿no? Se usa Kahoot para votaciones o para elegir la respuesta correcta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si alguien no elige la respuesta correcta? ¿Qué pasa si alguien elige justamente la respuesta equivocada? Desaprueba el examen. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros esta actividad donde los estudiantes construyen las preguntas, arman los sistemas de votación o de elección, después se ponen en juego las votaciones y después se analizan cada una de las respuestas, como hice yo hoy, donde tal vez no hay respuestas correctas, todas las respuestas pueden ser válidas y todas las respuestas pueden ser ricas para un análisis. Entonces,
Esto es lo más interesante de este proyecto, el rol activo de los estudiantes de investigar y generar preguntas. También los invito hasta el video para que puedan indagar un poco más en el proyecto SMILE, también lo pueden googlear y profundizar si les interesa el proyecto SMILE. Y bueno, llegamos al final, señoras y señores, recorrimos toda la nave y creo que estamos en condiciones ya de volver a la Tierra. Nos vemos en las aulas y espero que ahora tengamos muchas preguntas y generemos un espacio de diálogo. Muchísimas, muchísimas gracias. Espero que no solamente se hayan divertido y entretenido, sino que además les haya generado inquietudes y que puedan aprender cosas nuevas y que les haya generado ganas de seguir aprendiendo y de seguir indagando. Muchísimas gracias por este espacio. Y voy a dejar de compartir y vamos entonces al momento de las preguntas y las respuestas. Muchas gracias, Florencia. Efectivamente, tenemos una importante cantidad de preguntas que han estado haciendo las personas colegiadas. Vamos a iniciar. Una dice, la tecnología tiene muchas ventajas, pero ¿qué hacemos los docentes cuando una buena parte de la población tal vez no cuenta con la tecnología que nosotros quisiéramos o necesitamos o esperamos por problemas económicos o por una situación económica? Aunque usted decía que más o menos el 91% tenía acceso a un teléfono móvil, pues quizás en zonas rurales es un poco más, más bajo ese porcentaje. ¿Cómo podemos hacer los docentes para poder llegar a estos estudiantes también? Ok, a ver, sí, estas actividades empiezan sobre la base de la tecnología que sí se cuenta, ¿no? Vamos a ir al tema del vaso, de la mitad del vaso lleno a la mitad del vaso vacío, pero no podemos hacer propuestas didácticas con tecnología si los estudiantes no tienen tecnología. Entonces, tenemos que pensar otras cosas, o tecnologías digitales, tenemos que pensar en otras tecnologías, en otras actividades, en otras propuestas. Entonces, la base siempre está con una base mínima de acceso a la tecnología. Si no, tenemos que pensar en otras propuestas de aprendizaje. Gracias. ¿La siguiente? Sí, okay. Gracias. La siguiente consulta, ¿verdad? Es que va un poco tal vez por la misma línea. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología a nivel académico? O más bien, tal vez el utilizar la tecnología a nivel académico puede provocar en algunos casos, ¿verdad?, aumentar las brechas que existen entre educación privada, educación pública, educación rural, educación urbana. ¿Cómo podemos utilizar la tecnología a nivel académico intentando que esa brecha no se haga todavía más amplia? Bueno, lamentablemente hay una realidad y es lo mismo que decíamos antes. Hay que partir de una base. Tal vez nosotros como docentes, lo que podemos hacer, sí, yo creo que es una obligación que tenemos, es hacer el mayor de los esfuerzos. Y si hay una base mínima, fíjense que la experiencia, esa persona le puse experiencias viejas. Las dos experiencias son de 5 o 6 años atrás. O sea, son dispositivos móviles que no son smartphones. Son dispositivos móviles que solamente tienen cámaras y posibilidad de sacar fotos y videos. Y con eso se puede hacer muchísimo. Entonces, pensemos en las posibilidades mínimas, las posibilidades básicas. ¿Con qué contamos? ¿Qué es lo que sí pueden hacer nuestros estudiantes? Y ahí vamos a fondo. Entonces, tal vez no puedan tener un smartphone con aplicaciones de última generación. Tal vez no tienen iPad para hacer lecturas online y comentarios sobre las lecturas. Pero sí seguramente tengan, y en la base, dispositivos móviles para sacar fotos y hacer videos. Bueno, trabajemos sobre eso. Veamos, primero indaguemos con qué contamos y a partir de saber con qué contamos, ahí generemos las propuestas. Y lamentablemente sí, las brechas existen y no depende de nosotros como docentes. Las poblaciones tengan o no tengan tecnología, lamentablemente nos excede. Lo que no nos excede es tener la responsabilidad de aprovechar al máximo la tecnología existente. Esa sí es nuestra obligación. Gracias. Quizás también como para ir cerrando un poco este punto, dicen, bueno, el problema a veces es que en las aulas es que aunque tengan los dispositivos móviles, cuando uno les pone a investigar, dice la persona, pues no tienen saldo, a veces no hay buen internet en las instituciones educativas, ¿verdad? Entonces es a veces un poco complicado
por acceso a Internet, digamos. Hay aplicaciones u otras herramientas también que se pueden usar, digamos, offline, que no necesiten estar conectados y que puedan también aplicarse a través del dispositivo móvil. Sí, hay algunas, no muchas y cada vez menos, la verdad es esa. Sí hay algunas, pero creo que lo más rico es la posibilidad de ir a Internet. Esa es la verdad del asunto. Ahora yo creo que el ICE ha generado accesos libres a un montón de sitios o a los que son .edu, a todos los .edu, la telefonía del ICE a raíz de la pandemia ha permitido. Yo creo que también tiene que ver, ¿no?, con la gestión, la capacidad de gestión que tengamos. Las instituciones educativas, ahora está saliendo el plan del Bicentenario y están conectando a Internet la mayoría de las instituciones, si bien no son todas, y lo conozco, acabo de terminar el año pasado, en diciembre, una consultoría, y sé a ciencia cierta qué colegio tiene y qué colegio no tiene, y que la cantidad de los colegios que no tiene conectividad es altísima. Pero de nuevo, hagamos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, vean, yo no podría, porque son tantas las posibilidades, no podría pensar en todas las posibilidades, en todas las variables, pero sí se los dejo a ustedes. Lo primero que tienen que hacer es indagar con qué cuentan y a partir de eso, cuáles son las posibilidades y hacia dónde pueden ir y cuál es el mayor provecho que le pueden sacar. Gracias. Nos preguntan, al utilizar dispositivos móviles desde su experiencia, ¿usted considera que tienen mayor impacto las actividades virtuales de tipo sincrónico o asincrónico? Y todo depende en realidad de la actividad, no depende de la sincronía o de la asincronía. De todas formas, yo soy como bastante inclinada a la asincronía. ¿Por qué? Porque considero que la sincronía, y sobre todo yo tengo un libro publicado y 3 artículos académicos publicados y muchos años de investigación sobre entornos virtuales de aprendizaje, es como uno de mis monotemas y soy fanática de los entornos virtuales de aprendizaje. Desde el año 2000 que estoy dando vueltas y trabajando en entornos virtuales de aprendizaje. Y después de la pandemia, la verdad es que me he dado cuenta que los entornos virtuales de aprendizaje sirven para algunas cosas y son pésimos para otras. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha obligado a tener que utilizar la sincronicidad y los entornos virtuales en cosas que la verdad es que son limitados, no sirven para todo. Entonces, el tema tiene que ver con que, por ejemplo, yo les cuento, ahora en este lugar donde estoy es un makerspace educativo y tuvimos que virtualizar todas las clases. Un makerspace es un espacio donde los chicos aprenden haciendo, construyendo con tecnología, con microprocesadores que son aparatitos así que se tocan. Aprenden a programar esos microprocesadores, aprenden a programar en entornos de aprendizaje, en entornos de pantalla, aprenden a hacer cosas en diseños en 3D. Y cuando tuvimos que pasar a la virtualidad fue dificilísimo. ¿Lo logramos? Sí, lo logramos. ¿Gracias a qué? A los dispositivos móviles, porque en muchos casos, como había muchos hermanos en la casa, lo único que tenían eran dispositivos móviles y lo logramos, pero es muy difícil. Lo cierto es que yo creo que tenemos que hacer un balance, ¿sí?, entre la tecnología y la no tecnología, entre la virtualidad y la presencialidad. Cuando no queda otra y nos arreglamos como podemos. Entonces, si decimos, bueno, para la sincronicidad o la asincronicidad, en realidad yo creo que sirve mucho para trabajar en el momento, como decía con esta profesora con la que estaba hoy, estábamos en un aula física, todos ahí en el aula, ir a Internet y volver y discutir, ir a Internet y discutir, ir y venir, ir y venir. Yo creo que la riqueza está en el ida y vuelta. Gracias. Nuestra siguiente pregunta, bueno, tengo dos que están un poco entrelazadas. Un compañero colegiado dice, con respecto al uso de dispositivos, realmente me provoca un poco de miedo, porque puedo hacerlo mal, ¿verdad? Hay gente que no se siente tal vez tan hábil en el manejo de estos dispositivos. Entonces, dice, ¿cómo puedo hacer las preguntas idóneas, digamos, para obtener lo que deseo? A veces no sé, las personas no saben por dónde empezar, no tienen un buen manejo de tal vez del teléfono celular. ¿Cómo saber por dónde empezar? Yo creo que ahí el punto es el miedo de hacer las cosas mal. Como docentes hemos sido entrenados para hacer todo bien y para no cometer errores.
y para ser perfectos y para saberlo todo. Y ese es el primer problema que tenemos, porque no sabemos todo. Y tenemos que también permitirnos equivocarnos. Y sobre todo permitirnos explorar y que propongamos tal vez alguna actividad y que no funcione. A mí me pasa muchas veces, sobre todo con los chicos, con los grandes es más fácil porque los grandes nos adaptamos más. Yo, tengo la suerte y lo hago como una práctica, porque si me quedara solamente en el ámbito de la consultoría, perdería el contacto con la realidad, y eso es lo que nunca quiero, perder el contacto con la realidad. Entonces tengo estudiantes de 3, 4 años y estudiantes, profesoras y profesores de 60 años, y en el medio todo. Entonces, sobre todo con los chicos me pasa que a veces les propongo una actividad y no les gusta. Y es un fracaso. Y yo la planifiqué y para mí era divina y fue un fracaso. Y bueno, no pasa nada, aprendo y les pregunto y aprendo y bueno, ¿qué fue lo que no les gustó? Y eso a mí me sirve para la clase siguiente tomar ese aprendizaje de aquello que no les gustó. Entonces no tengamos miedo a fracasar, no tengamos miedo a equivocarnos, probemos y vayamos aprendiendo de la respuesta de nuestros estudiantes. Además, a veces cosas que funcionan con un grupo no funcionan con otro. Entonces, digo, no hay recetas. Yo creo que la receta es esto, animarnos a hacer y a aprender y a estar muy atentos a qué respuesta nos dan nuestros estudiantes. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta. Hay algunos colegios, ¿verdad?, en que no sé, el sacar el teléfono celular en medio de la clase es motivo de una sanción de conducta o de comportamiento, ¿verdad? Alguna llamada de atención. Estamos diciendo que el dispositivo móvil es un aliado, es algo que nos funciona en educación. ¿Usted considera que se debe dar un uso libre de los dispositivos móviles, es decir, que el estudiante lo pueda usar libremente en clase, como ver un mensaje en algún momento o algo así? ¿O debe ser restringido y limitado a momentos específicos en que la persona docente ha autorizado su uso? Bueno, ese es todo un tema. A ver, porque siempre pensamos, ¿qué pasa en el aula, no? Yo acá en el espacio en el que estoy tengo clases con mis estudiantes de 1 hora y media, y ellos no tienen restringido el uso del celular. De hecho, el celular está sobre la mesa y ellos construyen cosas. Y bueno, hoy, por ejemplo, un estudiante terminó de construir un robot, agarró su celular y empezó a filmar porque estaba orgulloso de eso. Yo nunca, en mis espacios de aprendizaje, no restringo. Siempre tienen los celulares sobre la mesa. A veces los sacamos, ¿por qué? Porque se pueden caer, se pueden romper, y en ningún momento, digamos, entre comillas, se cuelgan en el celular. Hoy, por ejemplo, uno de ellos estaba construyendo algo en Minecraft mientras se instalaba un software, que era parte de la actividad, tenían que instalar un software, y mientras se instalaba el software, él estaba jugando y armando unas cositas en Minecraft en su celular. ¿Y está mal? No. Terminó de descargar el programa y después se puso a diseñar el tren. Mira, acá les muestro lo que tengo. Esto fue lo que diseñó. En realidad es una serie de engranajes que bueno, nosotros están construyendo, pero no necesito. Ahora, a veces sí se necesita. A veces los grupos son muy grandes, a veces no logramos tener la atención de nuestros estudiantes, y esto también lleva práctica. Entonces, a veces sí, entonces no hay respuestas únicas, por eso tampoco había respuestas únicas antes. Entonces, tal vez una buena estrategia es, tengamos los celulares en una canasta y que vaya y que venga, ¿no? Necesitamos en este momento utilizarlos, damos los celulares a los estudiantes, hacemos las actividades, vamos viendo cómo se van comportando, si lo usan, si no lo usan, si realmente avanza la propuesta que estamos haciendo. A lo mejor en otro momento es un momento de reflexión, juntamos otra vez los celulares y conversamos sin tener los dispositivos cerca. Yo creo que podemos hacer esta ida y vuelta. Gracias. En ocasiones, en educación se prioriza, pareciera que en algunos contextos se prioriza el, el uso de tecnologías como por decirlo así, como el fin. Lo que queremos es utilizar tecnologías por utilizarlas. ¿Cómo podemos asegurarnos algunos tips, algunas pistas de cómo evitar que se priorice, digamos, el uso de tecnologías simplemente por el hecho de usarlas antes que los procesos de aprendizaje, que era lo que decíamos? Bueno, eso fue lo que puse en la diapositiva y es lo que vamos a ver en el taller, ¿no? Ante todo, las metas de comprensión.
ante todo. En esta capacitación, este acompañamiento que estoy haciendo con estos docentes de educación basada en proyectos, de nuevo, siempre empezamos con las metas de comprensión, porque también siempre la tendencia es llegar al final. Primero pienso el proyecto y después pienso para qué me sirve. No, primero pienso qué quiero que mis estudiantes aprendan y después diseño un proyecto que está vinculado con esas metas de aprendizaje. Lo mismo con la tecnología. Primero pienso en las metas de comprensión y después veo qué tecnología me sirve para que ellos alcancen las metas de comprensión. Y en esto va a consistir el taller del 5 de junio. Gracias. Eh, la aplicación de tecnologías digitales y de dispositivos, ¿qué problemas educativos nos ayuda a resolver? Pero también, ¿qué otros problemas incorpora que tal vez como personas docentes debemos considerar? Es decir, ¿qué problemas nos ayuda a resolver, pero qué problemas podría provocar también? Ok, yo creo que nos ayuda a resolver que esta posibilidad de acceder a una cantidad enorme de información, pero si ese acceso a esa cantidad enorme de información, como docentes no sabemos aprovecharlo, en realidad es una pérdida de tiempo, ¿no? Si no podemos guiar a nuestros estudiantes en la indagación, si hacemos, por ejemplo, investiguen sobre contaminación. Entonces, todos van a investigar sobre contaminación. Es de todo. Entonces, si no podemos guiar, bueno, investiguen. Vamos a ver primero contaminación de los océanos con plástico. Después vamos a ver, entonces busquen sobre contaminación en el océano con plásticos. Busquen sobre contaminación del aire con dióxido de carbono. Después busquen sobre el rol de los árboles y las plantas para la reducción del dióxido de carbono. Entonces vamos guiando. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, tenemos a disposición mucho, pero si no hacemos un buen uso desde nuestra propuesta, en realidad nos quedamos en la nada y es una pérdida de tiempo. O si, como decíamos antes, utilizamos la tecnología solamente para entretener, pero no pensamos en las metas de aprendizaje, termina siendo, se nos vuelve en contra. Entonces nos da una posibilidad muy amplia de nuevas formas de expresión. Los estudiantes pueden crear videos, pueden editar videos, y esto es riquísimo. Justamente ayer una estudiante mía tenía que hacer una presentación de un proyecto que hizo, un proyecto con tecnología, entonces yo la grabé porque venía a ser su camarógrafa, entonces yo la grabé en diferentes momentos donde ella iba explicando el uso de esta tecnología y ella después editó el video y en un video de 5 minutos explicó cómo surgió la idea y todo el proyecto. Entonces tiene una posibilidad enorme de comunicación, tiene una posibilidad enorme de indagar en información, tiene una capacidad enorme de entender o de presentar la información de diferentes puntos de vista. Entonces, estas son todas ventajas. Ahora, las desventajas es cuando no logramos justamente el aprendizaje, cuando nos quedamos en el entretenimiento, cuando nos quedamos en la tecnología misma y no logramos apuntar al aprendizaje de nuestros estudiantes. Gracias. ¿Verdad? Dicen, no sé si será una percepción ¿verdad? Equivocada, pero uno tiene la percepción de que las personas estudiantes asocian el teléfono o el dispositivo móvil prácticamente como sinónimo de entretenimiento, en redes sociales, ¿verdad? Videojuegos, etcétera. Nosotros como personas docentes sabemos que podemos sacarle un provecho educativo. ¿Cómo hacer también para que el estudiante enfoque su interés en el móvil como una herramienta de aprendizaje y no solo como fuente de entretenimiento? Bueno, ante todo es una fuente de entretenimiento, no neguemos la realidad, es una fuente de comunicación, es una fuente de socialización, es una fuente de entretenimiento. Y para que sea una fuente de aprendizaje, nosotros tenemos la responsabilidad de crear estrategias didácticas. Ellos no lo van a hacer por sí mismos, pero no tienen por qué hacerlo. Es nuestra obligación. Nosotros estamos formados para eso. Entonces, para que sea una herramienta de aprendizaje, tenemos que generar estrategias didácticas para que sea una herramienta de aprendizaje. Gracias. ¿Verdad? Ya creo que como este, se mencionó, pues hay cierto interés que si puede referirse a estrategias útiles para implementar la tecnología para evaluación de procesos.
y que sea realmente una evaluación auténtica, por lo menos algunas ideas generales. Ok, vamos a ideas generales porque es todo un tema. Una estrategia muy buena es el aprendizaje entre pares. Hay un autor que se llama Eric Massou, que en su momento lo hacía con la antigua versión, que eran los clickers, que eran todos sistemas de votación. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un tema, ¿no? que quieren ver cómo, quieren diagnosticar y quieren ver cómo están los aprendizajes de sus estudiantes. Entonces hacen un quiz online utilizando Kahoot, sus estudiantes votan. Y ustedes ven que el 30% responde una cosa y el 20% responde otra. Y el 50% responde otra. Entonces, levantan, como hice yo en la presentación de hoy, cada una de las respuestas. Bueno, acá no podíamos dialogar entre todos. Entonces era un análisis medio monótono porque lo hacía solamente yo. Lo más interesante es a los que respondieron tal cosa. ¿Por qué respondieron esta cosa? A los que respondieron esto otro. ¿Por qué respondieron esto otro? Y así cada uno fundamentando por qué eligió cada una de las alternativas. Entonces, en ese debate, cada uno va a defender su postura. Y aquella postura y aquellas opciones que tal vez no eran las correctas, se van a evidenciar y se van a analizar. Y tal vez puede ser con todas correctas. Y esto es interesante porque al poner todas respuestas correctas, uno empieza a pensar y decir, bueno, pero ¿por qué elegí una y no elegí la otra? ¿Por qué me parece más esta o más la otra? Entonces ahí es como se pueden utilizar para procesos de evaluación. Pero le digo, esto es así, como vuelo de pájaro, evaluación entre pares que genere debate, que genere análisis, pero es todo un tema en sí mismo. Nos preguntan también, dice la persona, además de Geniali, que es excelente para mí, dice ella, si hay otras aplicaciones u otras herramientas que se puedan utilizar sobre todo para trabajar con niños y niñas de primer grado, o de las edades más tempranas, sobre todo. Y todo depende de qué es lo que quieras hacer. Herramientas hay miles de montones. Yo hoy, por ejemplo, usé Genially y es una que usé, pero como les comenté en la presentación, se puede usar bien o se puede usar mal. Entonces también hay que pensar siempre cuál es la estrategia, cuál es la idea. Primero, las metas de aprendizaje. Y hay un montón. En la capacitación que vamos a hacer en el taller del 5 vamos a ver varias herramientas. Te invito a que participes. Vamos a explorar los límites y posibilidades de las diferentes herramientas y vos vas a diseñar, vas a pensar cuáles son las metas de aprendizaje que tenés para tus chiquitos de primer grado y cuáles son las mejores herramientas que vas a poder utilizar para esas. Pero a priori no podría decirte cuál es la mejor herramienta o cuáles son las mejores herramientas. Hay muchísimas. Gracias. Nos consultan también, ¿verdad? Dice que usted ha mencionado algunas de las publicaciones que ha hecho, que si puede indicarnos los nombres o alguna pista de dónde acceder a esas publicaciones para poder profundizar un poquito más en estos temas. Ok, los nombres, busquen en Google Scholar, a ver si, no sé si se los puedo poner en el chat, tal vez puedo poner Google Scholar, a ver. Bueno, entran a Google, ¿no? Y en Google ponen Scholar, así, Scholar, o Google Académico, así más fácil en español. Google Académico, ¿sí? Y ahí buscan Florencia Morado. Y ahí van a aparecer a ver si puedo hacer una búsqueda, capaz que puedo hacer una búsqueda. Denme un segundito, capaz que podamos ver algo de eso. Y Google Académico. Y a ver, les voy a compartir pantalla. Acá. Ahí ven, Google Académico y Florencia Morado. Y acá está mi perfil. Ok, acá están, es una experiencia de acompañamiento tecnopedagógico para la construcción de entornos virtuales de aprendizaje en educación superior, entornos virtuales de aprendizaje complejos e innovadores, una experiencia de creación participativa del paradigma emergente, el acompañamiento tecnopedagógico como alternativa para la apropiación de la tecnología en docentes universitarios, y acá están todas las cosas que he ido publicando. Bueno, el último no sé por qué no aparece acá, tengo que cargarlo. Y a ver si no, eso puede ser, este es el perfil. ¿Ven? Y acá están. Acá van apareciendo un montón de cosas.
Ponen, está faltando el último que se publicó el viernes en Billet. Sí, me parece que todavía no aparece. Acá está, acá aparece el último, Learning by Making, a framework, este está en inglés. La British Journal of Education and Technology es una maravilla, es, a mi criterio el mejor journal académico de educación y tecnología del mundo, y tienen unos artículos que realmente no tienen desperdicio, son un lujo. Bueno, en este, justamente el viernes hice esta publicación. Entonces me buscan en Google Académico y acá tienen varias cosas. Bueno, todo, tiene acceso a todas las publicaciones. Gracias. Nos consultan también cuál es la pertinencia de utilizar aprendizajes lúdicos a través de herramientas digitales. Si se puede encontrar alguna pertinencia en eso o más bien se fomenta como lo lúdico y se pierde un poco el aprendizaje. No, nunca se pierde. El aprendizaje se pierde si no tenemos claras las metas de aprendizaje y si no tenemos un plan muy pensado y muy diseñado de cómo alcanzar las metas de aprendizaje utilizando lo lúdico y utilizar, es súper valioso, es maravilloso. Hoy jugamos, hoy estuvimos jugando, entonces se puede jugar y se puede utilizar tecnología, pero siempre y cuando tengamos claridad de cuáles son las metas de aprendizaje y cómo llegamos. ¿Cómo vamos a ir dirigiendo? Fíjense que hoy hicimos un recorrido desde tenemos que tener como un storytelling, una narrativa, una historia, desde dónde queremos ir y hasta dónde queremos llegar. Entonces, si tenemos todo esto, es buenísimo poder jugar y aprender al mismo tiempo. Pero no dejemos de pensar también que el aprendizaje es un esfuerzo. Entonces, no solo nos vamos a divertir, también hay que hacer un esfuerzo para aprender. El aprendizaje cuesta. Hacer deportes es muy lindo, pero hacer deportes bien cuesta. Y hay que levantarse temprano, y hay que salir a correr, y hay que sudar la camiseta, y hay que estar cansado, y a veces no queremos, y no tenemos ganas. Bueno, el aprendizaje también cuesta, también es un esfuerzo, no es solamente jugar, porque para eso sí está el entretenimiento. Pero el aprendizaje, justamente, no aprende quien no quiere, dijo Piaget. Si queremos aprender, tenemos que hacer el esfuerzo de aprender. Y entonces la idea es poder mechar, pero únicamente lo lúdico no alcanza. Gracias. Ya acercándonos, ¿verdad? La última pregunta. Dentro de nuestros grupos de docentes, nuestros compañeros y compañeras de los colegios, pues hay personas con, ¿verdad?, diverso grado de habilidad en esto del manejo de dispositivos móviles. ¿Cómo podemos ayudar como docentes a otros compañeros y compañeras a que esa transición hacia el uso de dispositivos móviles sea un poco más suave y que puedan contar con apoyo de otras personas, compañeras que les ayuden? ¿Cómo podemos ayudar a otros docentes, compañeros, a utilizar y aprender a utilizar un poquito más dispositivos móviles? Mira, yo soy una convencida del modelo de acompañamiento. ¿Y qué es el modelo de acompañamiento? Es ir justamente estando al lado de esa persona. Por ejemplo, hoy en el caso de esta mañana con esta profesora con la cual vengo trabajando ya hace 3 semanas, reuniéndome 2 veces por semana, ella me pidió que vaya al aula con ella, que necesitaba que yo esté ahí para apoyarla. Y ahí estuve en el aula con los estudiantes y la fui apoyando. Digo, es ir siendo perceptivo. ¿Qué necesita la otra persona? ¿Qué tipo de acompañamiento necesita? ¿Necesita que le muestres varias herramientas? ¿Necesita que le enseñes a usarlas? ¿Necesita que ayudes a diseñar estrategias didácticas? ¿Necesita que estés en el aula por si colapsa y en algún momento y no sabe cómo hacer? Bueno, es estar muy pendiente de la escucha, una escucha atenta, una escucha activa. ¿Qué necesita el otro de mí? Preguntar, dialogar, sentarse, tomarse el tiempo. Esto también es súper interesante, ¿no? Cuando hacemos acompañamiento, de nuevo, no es decirle al otro lo que tiene que hacer, es sentarnos con el otro a dialogar. Y creo que es esto, es volver a revalorizar el espacio del diálogo, de hacer en conjunto, de qué sabes vos, qué sé yo. Esta profesora sabe de química, yo no sé nada de química, y estoy aprendiendo montones de química, y ella sabe muchísimo de química. Entonces, ¿cómo lo que ella sabe de química y lo que yo sé de acompañamiento, lo que yo sé de didáctica, lo que yo sé de tecnología, podemos hacer una propuesta en conjunto? Y en realidad no es que yo la ayudo a ella, nos ayudamos entre las dos y además la pasamos súper lindo.
Gracias. Y teníamos la última pregunta, aunque no sé si es un poco específica y tal vez muy, o más bien muy general, más bien, que si hay, que si usted conoce o sabe de que existan o a dónde se pueden acceder algunas herramientas o aplicaciones para trabajar con personas que tengan alguna discapacidad eh, Y visual, auditiva. depende qué discapacidad. No son todas Ujú, las discapacidades iguales. Entonces, por ejemplo, acá tengo una aplicación para trabajar con problemas con personas con parálisis cerebral, que es una aplicación que estuve probando. Eh, tenemos que ver qué aplicación para qué discapacidad. No son todas las aplicaciones para todas las claro. discapacidades, justamente, porque son muy específicas. Pero sí existen. Entonces, usted nos presenta una, bueno, nos habla, por ejemplo, de una para una persona con, me dijo, Parálisis, parálisis para, cerebral, parálisis cerebral. parálisis cerebral. Y a ver Ok, si la tengo acá, yo les digo cómo se llama, por si alguien tiene, aprovecho, se las comparto, verla, no la encuentro. No, la tengo, qué raro, la tenía acá. Bueno, vengan al taller, porque no la encuentro. Y ahí voy a tener todas más ordenadas y listadas, porque obviamente que no estaba. Pues hay otra que se llama, es buenísima, que se llama Story Rory Cube, acá está educación. No, bueno, tenemos Kahoot, tenemos Quiz, pero no encuentro esa, es buenísima esa para personas con parálisis cerebral. Pero obvio, no es para todas las personas con parálisis cerebral, cada una también tiene, hay muchas diferentes necesidades en las personas con parálisis cerebral, no son todas iguales y no todas tienen la misma necesidad, bueno, la perdí. No todas tienen la misma necesidad, entonces, digo, también tienen que ver con esto, ¿no? Cada caso es muy particular, especialmente en las discapacidades. claro. Muchas gracias. Eh, de esta forma vamos cerrando este webinario del día de hoy. En un primer momento, pues agradecemos a Florencia su participación. Le damos la palabra también para que pueda despedirse de todas las personas. Bueno, muchísimas gracias por esta enorme cantidad de gente que estuvo durante casi todo el tiempo. Muchísimas gracias por la participación y les voy a confesar, esta experiencia de participación interactiva es la primera vez que la hago. Y salió divina, pero fíjense, uno se tiene que animar, nunca la había hecho así. Y se me ocurrió que cómo iba a ser una presentación tradicional y de las que uno está acostumbrado a hacer. No, dije, voy a probar esta alternativa y miren qué linda va, a mí me gustó, no sé, espero que a ustedes les haya gustado, a mí me encantó cómo salió. Así que anímense a probar, anímense a que salga mal, anímense a equivocarse. Este es la recomendación, exploren, prueben. Les mando un abrazo enorme. Muchas gracias, Florencia. Nos han consultado por la actividad del 5 de junio. Efectivamente, es una actividad que estará ofreciendo Colipro. Es un taller virtual sobre herramientas precisamente herramientas digitales que pueden utilizarse en el campo de la educación y será el 5 de junio. Todavía no ha iniciado la divulgación de la actividad. Eh, Ese es un primer aviso. De todas formas, ya voy a indicarles de qué manera también les vamos a enviar el enlace y el afiche para que ustedes puedan también inscribirse. Eh, si recuerdan, nos han consultado también por la presentación. La presentación no es un PowerPoint, ¿verdad? Que podemos enviar, pero el enlace está en línea. Entonces, como hacemos habitualmente, el día de mañana, 24 horas después del webinario, les llegará al correo electrónico el enlace con la evaluación del webinario. Esa evaluación estará abierta desde el día de mañana, cuando le llegue el correo, hasta aproximadamente el miércoles o jueves de la próxima semana, cuando cerramos el cuestionario de evaluación, recogemos la lista de correos de las personas que completaron la evaluación y a esta lista de correos estaremos enviando el enlace con la presentación que nos ha hecho Florencia y de igual forma en ese mismo correo les vamos a indicar el enlace para inscribirse los que deseen, las personas que deseen, a la siguiente actividad virtual que tenemos con Florencia, que es el encuentro virtual del 5 de junio, perdón, que es una actividad de 6 horas, un poquito ya más extendida, precisamente porque implica un nivel de participación y de ejecución pues más alto. De parte de Colipro les agradecemos su participación
les invitamos no solo a esta actividad del 5 de junio, sino a estar atentos y atentas a las redes sociales, al boletín de Colipro, a los correos que ocasionalmente reciben, donde seguirán apareciendo las próximas actividades a las que estamos invitando a todas las personas colegiadas. También les invitamos a que compartan esas actividades con compañeros y compañeras docentes. A veces otros compañeros, otras compañeras no se enteran del boletín o del Facebook y tenemos todavía mucho espacio en las actividades para que muchas más personas puedan inscribirse. Decía Florencia, hoy teníamos 200 personas acá, pues podríamos haber tenido 500 inclusive. Entonces, les invitamos a compartir estas actividades con otros compañeros y compañeras y que nos acompañen en próximas actividades de Colipro. Muchas gracias por su participación.